Bueno, en este vídeo vamos a estudiar la estructura del átomo. Bueno, como veis, el átomo podríamos representarlo de esta manera, según el modelo atómico de Bohr, ¿vale? Tenemos un núcleo en el cual se encuentran los protones y los neutrones. Los protones los vemos de color azul, los neutrones de color gris y los electrones que están girando alrededor. De acuerdo, la masa del átomo prácticamente podemos decir que se encuentra en el núcleo, porque estas partículas que hay en el núcleo son unas 2000 veces más pesadas que los electrones. Entonces los electrones tienen una masa insignificante. Por eso el número de partículas que hay en el núcleo lo llamamos número de masa, ¿vale? El número de masa en este caso, en este átomo, sería 4. Lo representamos con la letra A. 4 porque hay 4 partículas en el núcleo. Y en química, utilizamos como medida de la masa de los átomos la UMA, unidad de masa atómica. Podríamos decir que cada partícula de estas mide aproximadamente, tiene una masa aproximada de una UMA, con lo cual este átomo tendría una masa de unas 4 UMAs. Entonces, el número másico es el número de partículas que hay en el núcleo, que sería 4. El número que identifica qué elemento es este que estamos viendo sería el número de protones. El número de protones vemos que tiene 2, ¿vale? Aquí tenemos 2 bolitas azules. Eso quiere decir que su número atómico es 2, que lo representamos con la letra Z. El número de protones es como el número de identidad del átomo. Entonces, nosotros podemos ver que en la tabla periódica, si miramos qué elemento tiene el número atómico 2, vemos que es el helio. Con lo cual, el elemento que tenemos delante en la pantalla sería el helio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver cómo representamos los átomos. Bueno, un átomo se representa, aquí pondríamos su símbolo, la X, ¿de acuerdo? Pondríamos el símbolo del elemento. En el caso del que tenemos en la pantalla, pues el símbolo sería He, porque sería el helio. Aquí pondríamos H helio. Aquí arriba ponemos el número másico. ¿Cuál es el número másico del átomo que tenemos en la pantalla? Pues el número másico de este átomo sería 4, porque tiene 4 partículas en el núcleo. Entonces el número másico sería 4, que sería la suma de protones y neutrones. Y el número atómico hemos dicho que es el número de protones, con lo cual aquí abajo pondríamos un 2. ¿De acuerdo? Entonces ya estaría completamente representado nuestro átomo de una forma simbólica. Entonces, ya está, ¿vale? Así representaríamos cualquier átomo. Pondríamos el símbolo del elemento, su número másico arriba, su número atómico abajo. Número másico, número de partículas que hay en el núcleo, protones más neutrones. Número atómico, simplemente los protones, que es el número que nos identifica el átomo. Bueno, vamos a ver otra cosa que lo que son los isótopos. Este átomo que tenemos en la pantalla, podríamos haberle puesto un neutrón más, un neutrón menos, ¿vale? No variaría para nada el elemento que es, seguiría siendo helio. ¿Por qué? Porque tendría 2 protones, seguiría teniendo, aunque yo varíe el número de neutrones, lo que me identifica verdaderamente el átomo es el número de protones, los azulitos. Si los azulitos, las bolas azules son del mismo, siguen siendo las mismas, el átomo que tenemos sigue siendo helio. Puedo quitarle una bolita gris o ponerle una más, daría igual. ¿Qué es lo que estaríamos cambiando? Estaríamos cambiando el número másico. Entonces, cuando dos elementos son el mismo elemento, imaginaros que yo pinto otro átomo como ese, nada más que con un neutrón más que ese, seguiría siendo helio, pero variaría su número másico, ¿vale? Entonces, eso es un isótopo. Un isótopo son aquellos elementos que tienen mismo número atómico, es decir, siguen siendo el mismo elemento, pero distinto número másico. Eso lo llamamos isótopo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una serie de actividades. Por ejemplo, los átomos de un mismo elemento químico tienen todos su mismo número de... Vamos a eliminar esto. Un momentillo. Bueno, los átomos de un mismo elemento tienen todos el mismo número ¿de qué? Es decir, si se trata del mismo elemento, lo único que coincide en todos los casos sería el número de protones. Entonces diríamos el número de identidad. Dos elementos que tienen el mismo número de protones son el mismo elemento.
Vamos a ver. Dice, un átomo tiene 12 protones, 13 neutrones y 12 electrones. ¿Cuál sería su número atómico? El número atómico sería el número de protones. Luego el número atómico sería 12. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí la respuesta. Bueno, ahora dice... La siguiente pregunta que tenemos aquí me dice, en los isótopos de oxígeno 16, 17 y 18 se diferencian en isótopos oxígeno 16, 17 y 18. ¿Qué quiere decir el 16? Pues quiere decir que tiene 16 partículas en el núcleo, 17 que tiene 17 partículas en el núcleo y 18 que tienen 18 partículas en el núcleo. ¿En el núcleo qué partículas hay? Pues la suma de protones y neutrones. Si todos son oxígeno, todos van a tener el mismo número de protones. ¿En qué se van a diferenciar, por tanto? Pues se van a diferenciar en el número de protones. ¿Va a ser la diferencia? No. ¿El número atómico? No. ¿El número de neutrones? Eso va a ser lo que se van a diferenciar en el número de neutrones. ¿De acuerdo? Ahora dice, un átomo de wolframio, ¿cuál sería su representación? Pues la representación sería, pondríamos el átomo de wolframio, aquí arriba tenemos que poner, aquí abajo pondríamos el número atómico, como me dice que tiene 74 protones, pues tendría aquí 74, y arriba tendríamos que poner el número másico, que serían los protones más los neutrones. Esto es sumado 8, 182. ¿De acuerdo? Pues ya está, así sería la representación. Es decir, el correcto sería este, de todos los que me habían presentado. ¿De acuerdo? Ahora dice, señala las afirmaciones correctas. El número másico de un elemento es la suma de protones, neutrones y electrones. No, ese no sería el número másico. El número másico serían protones y neutrones. ¿Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de neutrones? No, lo que tienen es el mismo número de protones. ¿Los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico? Sí. Todos los isótopos tienen el mismo número atómico, el mismo número de protones. ¿Los isótopos de un elemento químico tienen el mismo número másico? No, porque el número másico es precisamente lo que se diferencian los isótopos. ¿Y los isótopos de un elemento tienen distinto número de neutrones? Pues claro, ¿vale? Tienen el mismo número de protones y distinto número de neutrones. Y ya está, hemos terminado.